Buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a conocer el desarrollo de Egipto. Ellos se establecieron a lo largo del río Nilo, cuyo valle estuvo protegido de invasiones extranjeras gracias a que estaba rodeado tanto el este como el oeste por amplios desiertos que le dieron homogeneidad al territorio. Los pobladores que se ubicaron en los valles del río Nilo, eso fue hacia el milenio quinto y el milenio cuarto antes de la era de Jesucristo. Formaron comunidades pequeñas dedicadas a la agricultura, a la cerámica, a la metalurgia. Ellos trabajaban el cobre y la ganadería. Se difundieron por el sur o Alto Egipto y se dedicaron al cultivo de cebada, de trigo, de mijo y de lino. Domesticaron vacas, ovejas, cerdos, cabras y perros. Además, cazaron gacelas y pescaban. Fabricaron herramientas en piedra y en cobre, que era el metal que más se conseguía en ese territorio. Comercializaban con comunidades del Mediterráneo Oriental y de Mesopotamia. La historia del antiguo Egipto, su fundación la fundación del imperio fue hasta la conquista de los griegos, el cual fue conquistado Egipto bajo el mando de Alejandro Magno y abarca más o menos 3000 años de todo ese proceso. Vamos a pasar al tablero y vamos a mirar cuáles fueron sus etapas en ese desarrollo de Egipto. Miren, bueno, vamos a mirar en un mapa conceptual las diferentes etapas que vamos a trabajar en esta clase. Entonces, vamos a mirar el desarrollo de Egipto. Entonces, vamos a mirar las etapas. Entonces, tenemos varias etapas que son una predinástico, que es la primera etapa, luego tenemos la protonástico, otra etapa sería Egipto antiguo, Egipto o etapa medio y el último que es la etapa nueva. Esas son las 5 etapas que vamos a ver durante el desarrollo tanto de la cultura como de la religión, la política y la economía de Egipto. Corte. Ahora le dice así. Bueno, para iniciar este recorrido por las etapas, vamos primero a hablar de la etapa primitiva. La etapa primitiva, como lo ven en el tablero, está formada por dos etapas, que es la predinásica y la protodinásica. En esa época habían clanes, no había una conformación fuerte, sino la única conformación así importante que podemos hablar de esa etapa primitiva son los nomos. ¿Qué eran los nomos? Los nomos eran la unión de varios clanes que se unían para hacer actos bélicos, y a eso fue a lo que se llamó nomos. La unión de los nomos se hacían bajo dos reinos, ¿sí?
allí podemos ver que en los gnomos había un Bajo Egipto, que era uno de los reinos que se encontraba al norte de la desembocadura del río Nilo. Y el otro reino era el Alto Egipto, que eran los pobladores que vivían en el valle de esos ríos. Listo. Hablemos un poquito más acerca de los gnomos. Entonces los gnomos aparecen hacia el milenio tercero antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. Ellos obviamente, como lo acabo de decir, se encontraban a lo largo del río Nilo. Había una organización humana elemental alrededor de centros artesanales y comerciales. Los gnomos significa, o sea, para su estudio podríamos decir que los gnomos eran como ciudades-estados, que ya vimos en el anterior video. La mayor importancia económica que tuvo fue cerca de la delta del río Nilo, y a eso se le llamó el Buto, que se encontraban al norte. En el sur había como otro estado que se llamó Necten, o Heracópolis, que ellos construían sus propios templos religiosos, y tenían sus dioses ahí para adorar sus dioses. ¿Qué más les digo? En cuanto a su forma de expresarse, ellos tenían todo reflejado con el mundo animal. O sea, su parte religiosa se expresaba con figuras animales. Por ejemplo, tenemos el dios Horus, que es uno de los más importantes de los dioses que habían en esa etapa. Listo. Con esto más o menos pues tenemos lo que es los gnomos, perdón. Luego continuamos con el Imperio Antiguo, el Egipto Antiguo, que ocurrió entre el año 2800 y 2250 antes de nuestro Señor Jesucristo. Allí en este Imperio Antiguo existieron 31 dinastías. Todo el proceso político, económico y religioso se basó en esas 31 dinastías, las cuales eran lideradas por soberanos que pertenecían a una misma familia. Entonces siempre era de una sola familia, que era de la familia que dominaba en Egipto. Para que hubiera un cambio de dinastía, eso se hacía por medio de que no hubieran sucesores, o de una guerra interna, para poder que esa dinastía pasara a otra familia. El Imperio Antiguo fue gobernado entre la tercera y la sexta dinastía. En Egipto se trató de unificar como un solo estado, así como hacemos aquí en nuestro país, que fuera centralizado. Entonces lo que querían era un estado centralizado. En este periodo fue muy importante porque hubo expansión territorial gracias a las luchas que ellos hacían, porque como les dije, los gnomos influyeron mucho, y aún en ese imperio los gnomos eran los líderes. ¿Listo? Por ejemplo, había un faraón llamado Snofru. Él conquistó la península del Sinaí, que era un lugar rico en recursos como el cobre, y eso también dirigió luchas con sus barcos, sobre todo en la región de Fenicia, y obtuvo así una nueva dinastía. La dinastía cuarta, pasemos a la dinastía cuarta, en donde hay 3 faraones importantes. El faraón Keops,
muy famoso tanto aquí en la parte histórica como en la parte artística. En arte se trabaja mucho lo de Keops, que es uno de los nombres de las pirámides de Egipto. Keops se caracterizó por ser un tirano. También después de él estuvo Kefre, que era muy, pues se creía muy bello y se mandó a hacer una esfinge, llamada esfinge de Sija, en donde era un león con cabeza humana, ¿sí? Y un ajuar, obviamente, de faraón. Y la otra el otro faraón fue Miserinos, que existió. El resto es como lo más importante de esa etapa. Del resto, pues es muy poca la información que se conoce de otros últimos faraones. Estos son los faraones como los más importantes. ¿Qué se conoce de esa época? Pues, como les había contado, pues las pirámides, porque todavía existen. Entonces hay un reconocimiento de que las pirámides fueron hechas en el Imperio Antiguo, en el que estamos hablando. Y además encontraron cuerpos que fueron embalsamados desde esa época, desde de la era antes de nuestro Señor Jesucristo. La producción artística fue demasiado alta y aún se conserva, es más, es la que mejor se conserva y que nos puede dar información de lo que ocurrió en dicha época. Proviene de los egipcios, ¿sí? Ellos como que adoraban mucho o creían que después de la muerte había otra vida, entonces ellos tenían la costumbre de enterrar a las personas con sus pertenencias, con los mejores lujos, porque creían que allá, en ese otro mundo, lo iban a necesitar. También es importante que en esta etapa de Egipto, los faraones eran vistos como dioses, ya que él era el líder religioso, político, civil y económico del Estado. Y ya que ellos mandaban, según el faraón, mandaron a hacer pirámides muy inmensas. Además de eso, en Egipto conocieron lo que es la suma y la resta. Hicieron cálculos de astronomía, crearon el calendario lunar, perdón un momentico. Bueno, también es importante recalcar que en el Imperio Antiguo o en el Egipto Antiguo, hacia el año 3100 antes de la era de Jesucristo, el primer faraón que hubo se llamó el rey Menes. Él unificó los dos reinos, consolidó el imperio, este imperio antiguo, y tomó como capital a Tinis, que quedaba al sur de Egipto. Tiempo después, Menfis, los faraones seleccionan que es la segunda capital y ella se encontraba al contrario, al norte. Y la última capital de ese imperio que se conoció fue Tebas. Bueno, el Imperio Medio data del año 2050 a 1750 antes de la era de Jesucristo. Y en ello la dinastía va entre la dinastía 9 y la dinastía 10, es que se desarrolla el Imperio Medio. Hay dos ciudades importantes, que fue la Heracleópolis y Tebas, que ya les había nombrado, las cuales lo que querían era que liderar una unidad, o sea, otra vez como el centralismo, una unidad egipcia, y solo se logró con Tebas. Por eso fue una de las capitales muy importantes en todo este proceso de desarrollo de Egipto. Empieza a gobernar Mentuhotep II, el cual dio origen al Imperio Medio. Entonces, a partir de Mentuhotep II que se inicia este imperio.
Allí se caracterizó porque en este periodo hubo muchas conquistas. Conquistaron parte de Nubia, que es una ciudad, Palestina, Libia y Libia. Después de eso, el faraón que existía tambalea, o sea, el ser faraón, como que ya la sociedad quiere cambiar la estructura social y ya el faraón como que ya pierde como cierta importancia. Entonces, pues se intentó derrocar ese, pues ese rango, pero no, fue muy difícil y sin embargo continuó la tradición. Y luego también en este periodo se difunde el vidrio, se conoce mucho el vidrio y todo el proceso de la obrería, pues por lo que habían los esclavos. En cuanto a la lengua egipcia, miremos a ver cuáles fueron sus avances. Hablemos de la escritura, que fue muy importante para nuestro planeta. La escritura egipcia se basó en signos de su entorno, sacaban los signos de su entorno y representaban, esos signos están representados por humanos, por animales, por plantas, por instrumentos que ellos utilizaban. ¿Quién escribía? ¿Quién era el que hacía esos escritos? Un escriba. Había una persona muy adinerada de los que mandaban, que se llamó escriba, es decir, eran nobles, era el colectivo de los nobles. Existieron varios tipos de escritura. Había una escritura, la primera escritura que existió y que se la debemos a los egipcios fue la de los jeroglíficos, que eran unos jeroglíficos que empezaron fue con todas las acciones religiosas, los temas eran de templos, de las tumbas, todo eso eran los jeroglíficos. Después viene uno que se llama mirático, que es un jeroglífico mucho más sencillo, simple, y luego los esarcedores. ¿Qué? No, esarcedores no, los demóticos, ¿sí? Que eran los encargados de escribir todo lo de testamento, todo lo de cartas, entre un imperio o entre un país y otro. Listo. Luego continuamos con el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo se comienza a finales del segundo milenio, antes de la era de Jesucristo, y con la dinastía 18. Ellos impulsaron varias acciones culturales y la religión fue muy impulsada. Además, expulsaron a un grupo que se les llamó Ixos, quienes pues habían ocupado pues a Egipto durante las finales del Imperio Medio. Faraones importantes, Tumoxis I, Tumoxis II y una faraona que se llamó Hatshepsut. Ellos adelantaron la política de expansión hacia otras ciudades fuera de Egipto. Por ejemplo, dominaron al sur de Palestina, a Siria y a Nubia completamente. En el anterior solo había parcialmente, pero ya en este Imperio Nuevo se toma a Nubia completamente. Ya con toda esa expansión que hicieron de territorio, Egipto ya goza de una prosperidad importante. Se aumentaron los esclavos al conquistar otras ciudades, entonces cogían la gente y la tomaban como esclavos. Entonces eso le dio importancia y pudieron mantener por mucho tiempo grandes extensiones de tierra. También antes de ese Imperio Nuevo, la religión que ellos profesaban era politeísta, es decir, habían muchísimos dioses.
Entonces ya en este imperio nuevo los faraones obligan especialmente a Menofis, ellos como que obligan a que se pase de ser politeísta a tener un solo Dios, ya que con eso podían dominar más al pueblo. Por ejemplo, Amenofis IV, él estuvo entre 1350 y 1334 antes de la era de Jesucristo. Él se da cuenta que hay sacerdotes Amón en Tebas. Entonces, como ellos querían un gran poder tanto político como económico que tenían esos sacerdotes, entonces ellos imponen una reforma religiosa en donde solo va a haber un Dios, y a ese Dios le llamaron Atón, que está identificado por un disco solar. Así era representado él. Esto como la gente estaba acostumbrada a que hubieran muchos dioses, obviamente el pueblo no les gustó, y entonces ellos a la fuerza los obligan a tener un solo Dios, y los persiguieron los que eran politeístas hasta asesinarlos y dejar un solo Dios, y a todos los que eran seguidores de Amón, de uno de los sacerdotes, entonces los eliminaron. Ahí llega otro faraón, Amenofis IV, y cambia el nombre, le tocó cambiar su nombre, él decidió cambiar su nombre porque el nombre que él tenía era politeísta, y como ahora pues la religión era monoteísta, entonces cambia su nombre a Aknatón, en honor pues obviamente del nuevo Dios. Que Aknatón significa agradable Atón, o sea, que para que ese Dios lo viera como un ser agradable y poder ser otro Dios, realmente era lo que quería. Y así es como este faraón se proclama como sumo sacerdote, es decir, casi un Dios. Funda Akenatón, y a eso le llamó Akenatón, que era hacia el horizonte de Atón, o sea, por siempre el rey, el Dios. Luego pasa de la parte política, pasa a ser un gobierno central en donde la religión juega un papel importante en ese proceso, y empiezan a hacer esos nuevos cultos hacia ese monoteísmo. Luego viene un faraón llamado Ramsés el Grande, pero realmente es Ramsés II. Él reconquista territorios del Mediterráneo Oriental que antes eran de los egipcios y que los habían perdido en los diferentes imperios, tanto en el medio como inicios del nuevo. Se convierte entonces Egipto, en ese momento es como la edad de oro de Egipto. Ellos se convierten en el centro económico y cultural. Gracias a ser el centro de toda la región, empiezan a llegar caravanas de Babilonia, de Asiria y de otros lugares mucho más lejanos, hasta la muerte de Ramsés II, el último faraón. Este último, con la muerte de él, se debilita mucho Egipto, el país, y llegan a convertirse en víctimas de otras tribus vecinas que los atacan y los vuelven minoritarios. Esas tribus vecinas venían del mar Egeo, cerca de Egipto, y es por eso Egipto llega a ser dominado por los libios, por los libios, por los etíopes, o sea, los de Etiopía, y por los asirios, que para Egipto eran unos pueblos extranjeros. Bueno, muchachos, hasta aquí sería como el desarrollo histórico de todo lo que ocurrió con Egipto. Y ya podríamos hablar de que, a ver, pues en conclusión, ¿qué legado fue el que nos dejó Egipto
tanto a la civilización oriental como occidental, al mundo entero. Entonces podríamos decir que hay varios aspectos, vamos a hacer los más importantes. En conclusión podemos decir que el legado que deja Egipto a la humanidad es, primero, ingeniería hidráulica, construcción de diques, de canales. Segundo, desarrollo del arte como objetivo político y religioso. Tercero, toda la parte de arquitectura de monumentos y trabajaron lo de embalsamiento, que ellos creían en la inmortalidad. También fue muy importante lo de la escritura, que ya les había hablado, la escritura cuyo alfabeto sirve al fenicio y es la base para que Occidente pues plantee muchos años más tarde el actual calendario en el cual nosotros nos guiamos. Y toda la parte matemática, porque acuerden que yo les dije que ellos ya sabían sumar, restar, todos los avances de astronomía, todo eso fue lo más importante que dejó Egipto. Y toda la parte, repito, toda la parte del arte. Hay demasiada representación artística, no solo por las pirámides, sino por diferentes esfinges, de los diferentes faraones y figuras que quedaron en la inmortalidad. O sea, para que pueden pasar años y años y vamos a seguir viendo y conociendo pues el legado que nos deja Egipto. Bueno, chicos, ahora vamos pues ya a darles la actividad de este video. Entonces, miramos aquí yo hice unas preguntas, por favor quiero que las copien. Entonces la primera, ¿cuál fue la importancia del faraón dentro de la sociedad egipcia? Segundo, quiero que me digan si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Y las que son falsas, por favor, pues me las arreglan y me las convierten en verdad. Entonces la primera es, Amenofis IV, del cual yo les hablé, inició una reforma religiosa proveniendo el culto a un dios llamado Atón. ¿Sí o no? Si es verdadero, la dejan así. Si es falsa, pues me dicen quién fue el que hizo, quién fue el que promovió ese monoteísmo. Segunda, el Imperio Nuevo empezó a finales del cuarto milenio. ¿Falso o verdadero? La tercera, Tebas fue la capital del Imperio Medio. Bueno. La cuarta, la máxima autoridad de Egipto era el faraón. Solo decir sí o sí. Otra pregunta, abierta. ¿A qué se le llaman gnomos en la civilización egipcia? Yo creo que en el video quedó muy claro. Cuarta, quiero que me expliquen algunos de los aportes desarrollados y alcanzados por la civilización egipcia. Ahí pueden hacer imágenes, pues para ser más detallados en esa pregunta de los aportes a los que les debemos a los egipcios. Y la última, ¿por qué la civilización egipcia se volvió monoteísta? ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿fue bueno para el desarrollo tanto de los occidentales como orientales el que ellos hayan cambiado su politeísmo por ser un pueblo monoteísta? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Quiero ver tu apreciación. Bueno, chicos, creo que con eso terminamos. No olvidándoles, por favor, que me escriban por el WhatsApp y me confirmen la asistencia. Y ya en el WhatsApp les mandé el material que necesitamos para poder pues hacer toda la actividad que tenemos propuesta para ese día. No se les olvide a las personas que me deben lo del ensayo del área de la asignatura de español, pues que lo hagan. Y acuérdense otra vez lo que había dicho en el video anterior, que yo dejé unos talleres, por favor, mirar el aula virtual, que ahí están los temas. Listo, chicos, fue un placer y nos vemos en otra ocasión.